chicos? Bueno, en esta oportunidad el Colegio Arquímedes les ha preparado el tema de polígonos para grados de primaria. Bien, bueno, primero vamos a entender qué es un polígono. Un polígono es una figura geométrica plana, o sea, por ejemplo, en la pizarra, en el piso, en una pared, o sea, es plana, no tiene una estructura espacial, ¿bien? Es una figura geométrica plana que se va a formar de la unión de por lo menos tres puntos no colineales con segmentos de línea recta. ¿Qué significa eso? Puntos no colineales quiere decir que son puntos que no pertenecen a una misma línea recta. Y cuando te digo que por lo menos tres, quiere decir que por lo menos tiene que haber tres puntitos. Bien, pongo los tres puntitos ahí y lo vamos a juntar con segmentos de línea recta. Ahí está. ¿Qué formamos? Un triángulo, que vendría a ser el polígono más simple. Bien, entonces eso es un polígono, ya figura geométrica plana que se forma con la unión de tres o más puntos no colineales con segmentos de línea recta. Aquí vemos el ejemplo de un polígono. Hemos puesto los ángulos internos, que son alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 3, los ángulos externos, que tienen forma de beta, y hemos dibujado por ahí un par de diagonales en este polígono. Bien, primero, vamos a reconocer cuáles son los vértices. Los vértices son esos puntitos con los cuales estamos formando nuestro polígono, que son el punto A, el punto B, el punto C, el punto D, E y F. ¿Correcto? Estos se les llama vértices. Los lados se forman a partir de dos vértices. Por ejemplo, el lado AB, el lado BC, el lado CD, el lado DE, el EF y el FA. Bien, son los lados que corresponden en este caso particular de nuestro polígono. Bien, teniendo en cuenta de que en este caso hemos dibujado aquí un polígono de ¿cuántos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 lados nuestro polígono. Por lo tanto, es un hexágono. Bien, ahora, ¿qué más? Tiene ángulos internos. Que si bien es cierto, le hemos puesto a todos alfa, pero cuidado, no quiere decir que como todos son alfa, tienen el mismo valor. Si se dan cuenta, es alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 3. El tan solo hecho que yo le haya puesto sub algo, un numerito abajo, ya quiere decir que son cantidades distintas. Claro, podrían ser iguales, pero no necesariamente. Bien, o sea, pueden tomar X valores, que no necesariamente tienen que ser iguales. Solamente le hemos puesto alfa, pues porque tendríamos que utilizar demasiadas letras para poder darle un nombre a cada uno. Así que hemos puesto de frente alfa, sub 1, sub 2, sub 3, sub 4, sub 5, sub 6. Igualmente con los ángulos externos que tienen forma de beta. Beta sub 1, sub 2, sub 3, sub 4, sub 5, sub 6. Bien, ahí están los ángulos internos, los ángulos externos. Y las diagonales son estas de acá. Mira, desde B hasta E y desde C hasta E. Lógicamente hemos dibujado solamente dos, pero también está el AD, está el AC, está el AE, está el FC, el FB, el FD, ¿verdad? Hay muchas diagonales en este caso particular. Bien, tengan en cuenta que cuando hablamos de un triángulo no tiene diagonales. Bien, es el único polígono que no presenta diagonales, porque de cuadrilátero para arriba ya todos van a tener sus respectivas diagonales. Bien, bueno chicos, van a copiar la primera parte. Aquí vemos algunos polígonos, polígonos notables, ¿ya? Como por ejemplo el de tres lados, que se llama triángulo, el de cuatro lados, no le vayan a decir cuadrado, ¿ya? Sino es cuadrilátero, es una figura, es un polígono de cuatro lados, ¿ya? De cinco lados, pentágono, seis lados, hexágono. Si se dan cuenta, terminan en ágono, ¿correcto? Terminan en ágono. Y tienen un prefijo que dependiendo del número, pues va cambiando, ¿no? Del 6 ex, del 7 ep, del 8 oc, ¿correcto? Entonces ahí se forma hexágono, octágono, octágono, nonágono, decágono, este acá un decágono o endecágono, dodecágono, pentágono y el icoságono. ¿Bien? Ahí está. A ver, copien esta pequeña parte.
Aquí la clasificación es bastante sencilla, porque ya lo hemos hecho también en cuadriláteros. Bien, ya saben cuando un polígono es convexo, cuando se le dice convexo a una figura geométrica plana en general, y cuando se le dice cóncavo, ¿verdad? Se le dice convexo cuando todos los ángulos internos son menores a 180. Entonces, tienen una forma algo así, ¿no? ¿No? Algo así. Bien, en cambio es un polígono cóncavo cuando tiene por lo menos un ángulo interno, bien, es mayor a 180. Entonces se puede formar algo así. ¿Correcto? Ahí está. Bien. Ahora, polígono equilátero. Látero viene de lados. X viene de igual. A igual lado. ¿Qué quiere decir? Que las longitudes de los lados son iguales. Equiángulo. A ángulos son iguales. Las medidas de los ángulos son iguales. Polígono regular. Ese es aquel que tiene tanto los lados como los ángulos iguales. ¿Correcto? Entonces decimos que es equiángulo y que es equilátero al mismo tiempo. Bien, cóncavo ya les explicamos. Polígono irregular, pues, es aquel que tiene sus ángulos y sus lados diferentes. Pero tengan en cuenta de que cuando ya hablamos de un polígono, por ejemplo, de 5 lados, de 6 lados, entonces estamos hablando de que pueden haber lados que sean iguales. Pero si por lo menos uno de ellos es diferente, ya estamos hablando de un polígono irregular. Bien, vamos a copiar esa parte. Aquí tenemos las principales propiedades, como son, por ejemplo, la suma de los ángulos internos en todo polígono. Siempre va a ser 180 por n menos 2. Por ejemplo, imagínense un triángulo. Ahora, tengan en cuenta de que n es el número de lados. Si tenemos un triángulo, el número de lados es 3, porque es un triángulo, ¿correcto? Entonces, n, ¿cuánto vale? 3, porque n es un número de lados. 3 menos 2, 1 por 180, 180. ¿Cumple o no cumple? La suma de los ángulos internos de todo triángulo, ¿cuánto suma? 180 grados. Cumple con tu fórmula. Vamos a ver si cumple la del cuadrilátero. El cuadrilátero, ¿cuántos lados tiene? 4. Sería 4 menos 2, 2 por 180 serían 360. Eso quiere decir que la suma de los ángulos internos en un cuadrilátero sería 360 grados. ¿Se dan cuenta que se cumple? Igualmente lo van a hacer en un pentágono, n vale 5. En un nonágono, n vale 9. En un icoságono, n vale 20. Bien. Ahora, la medida de un ángulo interno en un polígono equiángulo. Te está diciendo cuando el polígono es equiángulo. Ahora, si me dice que el polígono es regular, un polígono regular, ¿es equiángulo? Claro que sí. Yo te lo he puesto equiángulo para que tengan en cuenta de que te pueden decir polígono equiángulo o te pueden decir polígono regular. Pero tengan también en cuenta de que un polígono regular no necesariamente, que diga, un polígono equiángulo no necesariamente es regular. Bien, el regular sí necesariamente es equiángulo, pero el equiángulo no necesariamente es regular. Acuérdense porque un polígono regular es un polígono equiángulo y también equilátero. O sea, iguales ángulos y también iguales lados. Ese es el polígono regular. Bien, pero si me dice polígono regular, yo ya sé que también es equiángulo. Por lo tanto, también cumple la misma propiedad. Bien, ¿y qué me dice? Me dice que la medida de un ángulo interno es igual a 180 por n menos 2. ¿Se acuerdan que esto es la suma de los ángulos internos? Dividido sobre n, que es el número de lados. Bien, vamos a ver lo siguiente. La suma de ángulos externos, siempre en todo polígono, siempre va a ser 360 grados. Independientemente que sea triángulo, cuadrilátero, pentágono, nonágono, icoságono, lo que sea, siempre la suma de ángulos internos va a ser 360 grados. Bien, y la medida de un ángulo externo en un polígono equiángulo, mira, polígono equiángulo, o sea, cuando los ángulos internos son iguales. Aquí estamos hallando con esta fórmula la medida de uno de sus ángulos externos, cuando los ángulos internos son iguales. Bien. Si me dijeran un polígono regular, claro, también sirve esta formulita, ¿verdad? Me dice que la medida del ángulo externo es igual a 360, que es la suma de ángulos externos, dividido entre n, que es el número de lados. Y así hallamos pues la medida de solamente uno de sus ángulos externos. Ya sabemos que son iguales. En este caso, porque es equiángulo, ¿bien? Ahora, número total de diagonales. El número total de diagonales es igual a n, que es el número de lados, por n menos 3 sobre 2. Así, literalmente solamente aplicamos la fórmula y ya podemos hallar el número de diagonales. Bien, n número de lados, eso ya está previamente explicado, ¿no? Ya se lo dije al principio. Bien.
Bueno, chicos, copien esta parte, por favor. Bien, aquí comenzamos con los ejercicios. Me pide, calcule el número total de diagonales en un nonágono. Un nonágono, ¿cuánto vale n? 9. ¿Por qué? Porque el nonágono es aquel polígono que tiene 9 lados. N vale 9. Bien. Ahora, ¿cuál es la fórmula? Me dice número total de diagonales. Número de diagonales, me dice. Bueno, lo ponemos así, ¿no? N de, ¿a qué es igual? Es igual a n por n menos 3 sobre 2. ¿Bien? Entonces ahora solamente, esta de acá es la fórmula. ¿Bien? Y lo único que tenemos que hacer es reemplazar este n igual a 9 lo reemplazamos aquí. Y tenemos esto, ¿no? Número de diagonales es igual a n, que vale 9, por 9 menos 3. ¿Correcto? 9 menos 3, todo sobre 2. Ahí está. Esto es igual a 9 por 9 menos 3, 6 sobre 2. Ahí está. Mitad de 2, 1. Mitad de 6, 3. 9 por 3 sería 20. 27. Por lo tanto, el número de diagonales en este ejercicio es 27. Bien, vamos a seguir con el número 2. Me dice, determine la medida de un ángulo externo en un nonágono. Equiángulo te dice. Nonágono, equiángulo. Igual, las medidas de sus ángulos son iguales. Nonágono, ¿cuánto vale n? 9. ¿Qué más me dice? Determine la medida de un ángulo externo. Pregunta, ¿cuánto vale la suma de los ángulos externos? ¿Cuánto es igual? En cualquier polígono siempre es 360 grados. Si a mí me piden solamente uno de sus ángulos, teniendo en cuenta que es equiángulo, bien, entonces sería el ángulo externo va a ser igual a 360, que viene a ser la suma de todos los ángulos externos, que dicho sea de paso son iguales, bien, sobre el número de lados, que es 9. Ahí está. Entonces el ángulo externo es igual 360 entre 9 y eso da 40. Ahí está. El ángulo externo vale 40. Bien, ahora sí pueden copiar estos dos ejercicios. Ya, bien chicos, aquí me dice calcular el número total de diagonales, me pide número de diagonales, bien, eso es lo que me piden, de un polígono cuyos ángulos internos suman a ya, la suma de los ángulos internos, así es como lo abrevió. ¿Ya cuánto es? Me dice que es 1080. Ahí está. Bien, pero por otro lado, aquí no me están diciendo cuántos lados tiene mi polígono. Bien, si no conozco el número de lados, no puedo saber el número de diagonales utilizando mi formulita. ¿Ya? Entonces, de aquí yo voy a hallar el número de lados. Bien. La suma de ángulos internos utilizando el número de lados, vamos a poner n es igual al número de lados, le vamos a poner por acá, número de lados, ¿bien? Entonces, ahora mi suma de ángulos internos, ¿a qué es igual la suma de ángulos internos? Utilizando mi formulita, sería igual a 180 que multiplica a n menos a n menos 2. Esta es la suma de ángulos internos, ¿bien? Utilizando esto, el número de lados. ¿Y a qué me dice que es igual, según mi ejercicio? A 1080. Ahí está. Estoy igualando, ya tengo una ecuación y una incógnita, ¿bien? Ahora sería este n-2 lo despejo porque es un factor, lo despejo todito. Y este 180 que estaba multiplicando todo esto pasa al otro lado a dividir. Ahí está. 180. Entonces n-2 sería 1080 entre 180 sería 6. Ahí está, ¿bien? n-2 es igual a 6. N es igual, este menos 2 pasa a sumar. Sería 6 más 2. N es igual a 8. Ahí está, ¿correcto? N vale 8. Entonces ahora sí podemos hallar el número de diagonales porque tengo el número de lados. El número de diagonales, ¿a qué es igual? Es igual a n que multiplica a n menos 3 todo sobre 2. Esa es mi propiedad, el número de lados. Bien, entonces solamente reemplazo. ¿N cuánto vale? N vale 8. Sería 8 que multiplica a 8 menos 3. Ahí está todo sobre 2. Mitad de 2, 1. Mitad de 8, 4. Tengan en cuenta que este 8 está multiplicando a todo esto. Bien. 8 menos 3 es 5. Entonces esto te daría 4. Ahí está. Que multiplica 8 menos 3. Eso es 5. Por lo tanto, el número de diagonales sería 4 por 5.
20. Ahí está. Bien, copien ese ejercicio. Aquí me dice determine alfa si ambos polígonos se supone. Aquí hay dos polígonos, uno que es un pentágono y otro que es un cuadrilátero. Bien, me dice que son regulares. Ah, ya. Si el de adentro es regular, quiere decir que es un cuadrado, ¿correcto? Es equilátero y equiángulo. Por lo tanto, aquí también, si acá es 90, aquí es 90, aquí es 90 y aquí es 90 por fuerza mayor. Ahora, el otro es un pentágono. Me está diciendo que son regulares. Por lo tanto, todos los lados son, como son, son iguales, ¿correcto? Ahí está. Lógicamente, si este lado vale culebrita, pues estos lados también valen culebrita. ¿Correcto? Ahí está. Me están pidiendo el ángulo alfa. Entonces, ¿qué necesito yo? Yo necesito uno de los lados de mi pentágono. ¿Cómo hallo uno de los lados de mi pentágono? Acuérdate, el ángulo interno en todo polígono es igual a la suma de, ojo, de un polígono equiángulo en este caso. Como me dice que es regular el pentágono, pues tú ya sabes que es también equiángulo, ¿correcto? Entonces, el ángulo interno en un polígono equiángulo es igual a la suma de los ángulos internos, que sería 180 por n menos 2, sobre el número de ángulos. Pero en este caso, el número de ángulos, ¿cuánto es? En el pentágono es 5. Voy a poner acá en pentágono, ¿bien? Voy a poner acá en pentágono para que quede claro. Ahí está. Entonces es sobre 5. Ahora, ¿y n en el pentágono cuánto vale? También vale, lógicamente, 5. Ahí está. Entonces tenemos que el ángulo interno sería igual a 180 que multiplica 5 menos 2, 3, todo sobre 5. ¿Bien? Ahora, quinta de 5, 1. Quinta de 180 sería 18 entre 5 es 3. Quedaría 3. 30 entre 5, 6. Sería 36. ¿Bien? 6 por 3, 18. Lleva 1. 3 por 3, 9. Más 1, 10. Sería 108. El ángulo interno de tu pentágono sería 108. Entonces, lógicamente, eso también vale 108 porque estamos hablando de un pentágono equiángulo. Entonces, ¿cómo hallamos alfa? Mira, alfa más este otro ángulo que es 90, alfa más 90, mira, este alfa más esto que vale 90, ¿cuánto tiene que sumar? 108. Ahí está. Entonces, alfa es igual a 108 menos 90. Alfa es igual 108 menos 90. Ay, es 90, parece 96. 108 menos 90 sería 18. Ahí está. Alfa vale 18 grados. Listo. Bien, aquí me dice si las medidas de los ángulos internos y ángulo central de un polígono regular, si es regular ya sabes que es equilátero y equiángulo, ¿no? Están en relación de 7 a 2 respectivamente, o sea que el ángulo interno es como 7 y el ángulo central es como 2. Bien, calcule, me dice la suma de las medidas de los ángulos internos. Me pide suma de las medidas de los ángulos internos. O sea, me pide esto, suma de los ángulos internos. Esto me pide, ¿bien? Ahí está. Pero me dice que un ángulo interno es al ángulo central, voy a ponerlo así, ángulo central, bien, ángulo sub C. Me dice que están en la relación de 7 a 2, o sea, esto es como 7 y esto es como 2, ahí está. El ángulo central es el ángulo interno, es al ángulo central como 7 es a 2. Bien, pero ahora, teniendo en cuenta de que n es el número de lados, bien, vamos a hallar cada uno de estos, o sea, vamos a ponerle su respectiva propiedad. Teniendo en cuenta de que el ángulo central en un triángulo equiángulo, bien, viene a ser, voy a ponerlo por acá, el ángulo central viene a ser a 360 sobre n. Esto es también, se podría decir, una propiedad. Que viene a ser en realidad lo mismo que el ángulo externo para un triángulo equiángulo, ¿verdad? Viene a ser lo mismo en valor numérico, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a reemplazar estas formulitas aquí. El ángulo interno a qué es igual a 180 por n menos 2 sobre n. Estoy reemplazando mi formulita del ángulo interno. Y todo esto está dividido entre el ángulo central. ¿Y cuánto es el ángulo central? Aquí te lo hemos puesto. 360 sobre
n. Ahí está. Y esto es como 7 es a, como 7 es a 2. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo se resuelve? Esto es una fracción entre otra fracción. Se resuelve producto de extremos entre producto de medios. Bien, entonces vamos a poner arriba, vamos a poner el producto de los extremos, que sería 180 por n menos 2, que multiplica a n, o sea, esto por esto. Y abajo vamos a poner 360 por n nada más. Ahí está. Y esto es igual a 7 medios. Listo. Mira, n con n se van. 180 1, 180 2. Aquí abajo me quedó un 2 y aquí abajo también hay un 2. Están en miembros distintos. Como están en miembros distintos y hay un 2 abajo y acá hay un 2 abajo, yo puedo eliminar estos dos de acá. Es como si este de acá fuera a multiplicar al otro lado. Si va a multiplicar al otro lado es como si lo pusiéramos aquí arribita y 2 con 2 se van. ¿Te das cuenta que es lo mismo? Ojo, pero cuando están en un mismo miembro, ahí sí es distinta la cosa. Se simplifica uno de abajo con uno de arriba. ¿Bien? En este caso yo estoy simplificando estos dos que ambos están abajo porque están en miembros distintos. O sea, del igual para acá y del igual para allá. Bien, sigamos. ¿Qué me quedó? Aquí no me quedó nada, solamente me quedó el n menos 2. ¿Y aquí qué me quedó? Solamente el 7. Ah, entonces ¿cuánto vale n? Este menos 2 pasa a sumar al 7. 7 más el 2 que pasó sería 9. Ahí está. N vale 9. ¿Y qué me piden? Me pide calcula la suma de las medidas de los ángulos internos. Lo vamos a hacer por acá. Bien. Suma de la medida de los ángulos internos. Bien. ¿Cuánto es la suma de las medidas de los ángulos internos? Suma de la medida de los ángulos internos es igual a 180. Uy, 180 voy a ponerlo. 180 por n menos 2. ¿Pero cuánto vale n? 9. Ah, ya. Suma de los ángulos internos es igual a 180 por n. N vale 9. 9 menos 2, 7. Ahí está. Entonces la suma de estos ángulos internos sería 180 por 7. 7 por 8, 56. Lleva 5. 7 por 1, 7. Más el 5 que llevó, 12. Y le pongo el cerito que no lo conté. Ahí está. Sería 1260 mi respuesta. Porque justo lo que me piden es esto de acá. Bien, chicos. Copien. Ya, aquí en el último ejercicio me dice, calcule la medida del ángulo central del icoságono regular. Bien, icoságono regular, n es igual a 20. Ya, y me piden la medida, tengan en cuenta que es regular, por lo tanto es aquí ángulo. Me pide la medida de un ángulo central, ¿no? La medida del ángulo central, ¿a qué es igual? Es igual a 360 sobre n. ¿Pero n cuánto vale? 20. Entonces el ángulo central es igual a 360 sobre 20. 0 con 0 se van. Mitad de 2, 1. Mitad de 36, 18. Por lo tanto, el ángulo central es igual a 18. Nada más. Sencillito, ¿verdad? Bueno, chicos, ha sido un gusto poder compartir esto con ustedes. Esta ha sido la clase de polígonos. Ahí están los ejercicios y la tareita ya se la vamos a hacer llegar por WhatsApp. Bien, chicos, muchas gracias y que tengan una bonita tarde. Bye.